Quiero compartirles, Dios ha hablado a esta casa de que el Señor nos iba a entregar o que íbamos a empezar a caminar en señales, milagros y prodigios. ¿Algunos han escuchado eso? Bueno, me imagino yo que así como usted, si Dios le habla de algo, pues usted empieza a estudiar eso a través de la palabra, ¿no? A buscar la luz. Y en mi caso, pues en mi lectura personal, empecé a estudiar eso, milagros, señales y prodigios, en un estudio temático, inductivo. Y en medio de ese estudio llegué a un pasaje que para mí se convierte, y lo quiero decir, en la autopista, diga autopista, ¿cierto? ¿Usted conoce la autopista del café? Pero más de uno que sigue yendo todavía por acá por detrás, por Alcalá. No, porque es que más de uno dice, no, ese peaje, pues no piensa en los huecos ni nada, no piensa, pero bueno, está bien, ¿no? Yo también me he ido alguna vez. Pero hay una autopista, ¿cierto? ¿Cómo llegar? Y yo quiero decir, para mí, en mi espíritu, lo que voy a predicar hoy es la autopista, hasta donde vamos a llegar, ¿cierto? Pero como cualquier autopista, pues tiene que tramos, ¿cierto? Entonces, los que están en carretera dicen, a la altura de, ¿cierto? A algunos les suena el Roble, de aquí a Armenia. Eso es un buen referente ahí para que usted sepa. Unos chorizos, la cosa más espectacular ahí. Le suena esto a la altura del Roble, a la altura de ahí de la entrada a Finlandia, ¿cierto? El Tambo para tomar tinto y para irse a una hora allá. Parchezote. Hoy le quiero compartir de que vamos a llegar a un destino, según lo que el Espíritu me habla, pero eso tiene como tres estaciones, por así decirlo. Entonces, va a leer conmigo Hechos capítulo 19 del versículo 1 al versículo 20. Y va a recordar que esa iglesia de Éfeso, al final en Apocalipsis capítulo 2, de la cual hemos hablado en otras ocasiones, es una iglesia que Dios le dijo que si no volvía al primer amor, pues que iba a pagar el candelero. Hoy es Irak y pues hoy candelero no hay. Lo que hay es candela, pues, pero harta, pero candelero no hay iglesia. 96% de personas profesan el Islam. Y hoy lo que es Irak, antes era Éfeso, y un día hubo un avivamiento, pero no hubo una transformación social. Si usted ha estudiado como yo los avivamientos, el de la calle Azusa, Pensacola, los avivamientos, ¿cierto? La calle Azusa, llame el avivamiento. El avivamiento tiene una particularidad, es la visitación de Dios sobrenatural a un pueblo que produce arrepentimiento, quebrantamiento, acompañado de sanidades, milagros, conversiones. Pero ocurre que hay una situación, gracias, y es que no se puede sostener si eso no se acompaña por una transformación social. Entonces, ahí está el desafío de nosotros. Muchos estamos orando por lo que dicen el último gran avivamiento, ¿cierto? La última visitación de Dios, o en términos escatológicos, el último aguacero, ¿cierto? Una vez la tierra fue llena de agua, ahora va a ser llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. ¿Sí? ¿Cierto? Si allá en Génesis 11, ¿cierto? Cuando querían levantar una torre, el Señor ¿qué hizo con las lenguas? Las confundió. En Hechos 2 fue al contrario, querían levantar el nombre sobre todo nombre y el Señor trajo nuevas lenguas para que fueran a predicar a todo el mundo. ¿Cierto? Génesis 11 confundió las lenguas para que fueran para todos lados, ¿cierto? Porque querían llegar al cielo. Y en Hechos 2, el Señor, cuando levantaron el nombre, dijo, se fueron para todos lados a predicar el evangelio, hasta que la tierra sea llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Entonces vamos a leer pues Hechos, listo. Acomódese, ponga el cinturón y en síntesis pues para arriba lo que vamos a caminar, un nuevo nivel. Diga, impacto. Hubiera venido un predicador chileno, argentino, ahí mío, todo el mundo diría, pero como es el pastor, ahí sí ya nadie copia. Eso es duro. Eso es duro. Ustedes deberían valorar la unción criolla. Va uno para otro lado, pregunta y verá, va uno en serio, va uno y predica a otro lado. ¡Wow! ¡Qué palabra! Pastor, es todo bueno,
la charla hoy, no. Valore. Valore la unción criolla. No, yo sé que sí es así. Va a leer una definición aquí, qué pena, tengo el iPad bloqueado. Impacto. Choque violento de una cosa en movimiento contra otra, especialmente un proyectil a un barco. Pero este es el que me sirve para efectos de mi predicación. Huella, efecto producido a través de un choque con vibraciones. ¿Qué es la diferencia de un golpe a un impacto? ¿Cierto? Que el golpe es seco, ¡pum!, y se quedó ahí. Pero el impacto no. El impacto deja huella, o lo podríamos asimilar con un terremoto, ¿cierto? Que son vibraciones que generan ondas. Lo que vamos a ver hoy es cómo Dios nos lleva a impactar una iglesia de impacto. Y son tres: impacto personal, impacto congregacional o institucional y impacto social. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Sí? Toca subirme acá a leer la Biblia. 19:1, me fui. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a unos ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, acuérdate que el que oye el evangelio y cree es sellado con el Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Sello del Espíritu, bautismo en agua. ¿Qué falta? El bautismo en el Espíritu, queridos amigos. Oiga, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Y eran por todos unos. Hasta ahí es el primer bloque, téngalo bien ahí presente, primer bloque. Vamos al segundo bloque del pasaje, versículo 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿qué? Discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del bautismo, del reino. Ojo pues. Pero endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo con ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado. Mira la consecuencia. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra. Segundo bloque, uno del 1 al 7, otro del 8 al 10 y el tercero del 11 al 20. Verso 11. Y hacía Dios milagros que extraordinarios. Pero ¿qué necesitaba Dios? ¿Por mano de quién? Ya pues. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: oiga, qué espíritu tan decente. A Jesús y sé, pero vosotros, oiga. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Verso 17, muy importante que por favor lo tome nota. Dice: esto fue ¿qué? Notorio, manifiesto, conocido, ¿cierto? A todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y escuché esto, ¿y era qué?
magnificado el nombre de quién. Nombre sobre todo nombre. Y muchos que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y escucha el verso 20. Así crecía, ¿y qué más? Prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Señor, como nunca, permite que tu palabra hoy sea ministrada, no solamente seamos informados, sino transformados. En el nombre de Jesús, amén. Quiero decirle, es importante que cuando estudiemos este pasaje veamos algunos patrones, ¿sí? Uno los encuentra en la Biblia si los busca. El primero es que es de adentro hacia afuera, diga, de adentro hacia afuera. Y normalmente en la vida en que nosotros estamos esperamos que pase algo que afuera y no adentro. Por eso es más fácil hacerse cirugía de sonrisa que dejar la amargura. ¿Cierto? Ustedes no hacen cirugía de amargura, no hacen diseño de sonrisa. ¿Cierto? Es más fácil ponerse lentes de contacto que cambiar de visión. Pues claro, sí, porque es más fácil como pretenderlo de afuera. ¿Sí? No, le cambiamos esa visión pesimista. No hay cambio de visión. Le ponen de pronto que le quitan las cataratas. Bueno, creo que aquí se sanan la gente de las cataratas también. En el nombre de Jesucristo. Está de moda hasta sanarlo de enfermo, oiga. ¿Cierto? Entonces, ojo, primer patrón que usted va a ver en este pasaje, que es de adentro hacia afuera. Segundo patrón, diga conmigo, del individuo a la sociedad. ¿Cierto? No vamos a esperar que pase algo en la sociedad si no pasa primero en él. Y luego tiene que pasar en las instituciones, ¿cierto? Pasó algo en la sinagoga, pasó algo en la escuela de alguien llamado tirano. Pero el tercer patrón que usted va a encontrar en este pasaje es el siguiente. Es desde lo espiritual hasta lo ¿sí? Hay gente que quiere que pase algo en lo natural, pero no va a pasar algo en lo natural si primero no pasa en lo que nos lo enseñaba el pastor Iván Méndez. No me diga que usted es próspero desde acá, no, dígame que usted es próspero desde acá. Si usted está esperando que cambie lo de acá y le aseguro que no cambia lo de acá, nunca va a tocar. Hay gente que gana el mínimo y se siente próspera. Hay unos que ganan 3 millones y se sienten pobres. ¿Se lo quiere versículo para eso? Hay hombres que se creen ricos y son pobres, y hay pobres que se creen pobres y son ricos. Traducción Andresito, porque lo cité mal ahí, no lo cité muy bien, pero lo dice la Biblia. Bien, entendiendo esos patrones de lo espiritual a lo natural, del individuo a la sociedad y de adentro hacia, hágale. Primer bloque, aparece el apóstol San Pablo, quien había tenido una experiencia real con el Espíritu Santo, quien camino a Damasco oyó la voz del Señor, quien cuando vino a Ananías, ¿cierto? Y dijo, Pablo, el mismo Señor que se te apareció a ti en el camino, se me apareció a mí y me dijo que viniera y te dijera que eres un hombre que va a predicar ante reyes, y sea lleno del Espíritu Santo. Y oraron y cayeron las escamas. ¿Y Pablo fue qué? Ay, procure colaborar. ¿Sí? Ponga cara como que usted está diciendo, wow, qué palabra. Ojalá de pare y levante así, y se coja la cabeza. ¿Sí? Usted no puede orar por otro para que sea lleno del Espíritu Santo si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo. Pues eso sí es carreta, pues. ¿Por qué Pablo cuando llega y ve a esa gente no le dice, ustedes a qué culto van? ¿Ustedes de qué congregación son? ¿Usted cuál ministerio? No, yo me imagino que les vio la mera chuleta. En vez de decirle hola hermano, le dijo hola carnal. ¿Cierto? Pablo ve y dice, los ve y dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y es que no puede pasar algo sobrenatural, manifestacional, si usted no lo cree. Y no habían recibido esa doctrina, habían llegado hasta Juan. Y Juan bautizó para arrepentimiento. Pero Juan había dicho que vendría uno más poderoso que él, que era Jesús, que iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego.
Y entonces Pablo les dice, bueno, pues cierto, alguno tuvo esos celulares paneludos que la batería se sacaba toda. Tuvo ese paneludo, levante la mano. Dígame si se sentía orgulloso, sí. Ahora usted imagina donde uno saque una panela de esas. No, un walkie-talkie. No, o sea, tienen que actualizarse. O sea, en algún momento todos llamamos de ahí, pero donde usted saque algo de eso, pues, o sea, por favor. Por favor. Entonces le digo, ustedes, cierto, están un poquito atrasados. Y les habló de Jesús. Como dice la Biblia en Efesios 1:13, mas vosotros habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces fueron sellados y luego fueron bautizados en agua. Bien, pero ¿y entonces? Y luego Pablo les impuso las manos y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y hubo manifestación de lenguas y de profecía, como una manifestación, ¿cierto? ¡Wow! ¿Por qué no habían podido ser bautizados? Porque no habían podido creer. Yo le digo, usted no va a creer en la profecía. Usted, Dios nunca le va a dar una profecía si usted no cree en la profecía. Pues si yo fuera Dios, yo no me desgastaría tampoco. Por ejemplo, usted, no, yo no creo que hay profecía. Yo no creo. ¿Y usted qué cree que Dios dice? Sí, no. Pues usted no cree en los profetas. Lastimosamente, el desuso de algunos dones, como el apostólico y el profético, luego llevó al abuso. Lastimosamente, ya hay gente que no cree en lo profético y lo apostólico porque han abusado. Hoy le digo, existe lo profético y lo apostólico como funciones tan valiosas como el ser maestro, el ser pastor o el ser evangelista. No es más, es complementario. Necesitamos conocimiento porque Dios va a hacer que Él opere a través del conocimiento. No fueron primero llenos del Espíritu Santo, luego se bautizaron y luego creyeron. No fue que Pablo llegó y dijo, venga, ustedes están sin el Espíritu Santo, voy a orar por ustedes. No fue que primero hablaron en lenguas, luego profetizaron, luego se bautizaron en agua y luego creyeron. No, querido amigo, no. Ellos creyeron en ese evangelio. Por haber creído en ese evangelio fueron sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. O déjeme leer, cuando Jesús resucitó dijo, recibid el Espíritu. Sopló, Juan 20. Pero luego dijo, esperen, porque ya no va a ser dentro, ya va a ser sobre. Bueno, entonces tiene un orden. Esto no es de gratis. O sea, perdóneme, pero si usted y yo vamos a ser impactados, para impactar, no me diga que usted va a impactar a alguien si usted primero no fue. ¿Cierto? Esta gente fue impactada. Tuvieron un movimiento donde, creyeron en Jesús, no en el evangelio de Juan. Creyeron en Jesús, por creer en Jesús fueron sellados. Por ser sellados se hicieron bautizar en agua y después fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Cuánto duró eso? No sé, póngale 3 días, 4 días, una semana, no sé. 12 personas. Primero, impacto personal. Le voy a decir algo. Los viernes, primer viernes de cada mes, estamos reuniéndonos acá en un tiempo que hemos titulado Intimidad. Estuvimos acá el viernes, ¿qué pasó? No los vi, porque no los vi, los ángeles, pero vinieron, porque los sentí. Le digo una cosa, el Señor honró nuestra disposición con su presencia. Y como Él lo sabe hacer, trajo libertad, trajo visiones, trajo entendimiento, trajo profecía, muy lindo. Pues, pastor, ¿y por qué? Porque Él dijo que si lo buscábamos lo íbamos a hallar. Pues Él dijo que es cierto. El Señor nos visitó. Yo mismo a nivel personal honro su nombre porque tuve una experiencia muy linda con el Señor. Le quiero decir, usted es bautizado en agua, me alegra. Usted es sellado con el Espíritu Santo, va bien. Pero yo le digo, usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo. No sé, no. Amén religioso, amén. Pronto termino diciéndole, mentiroso. En el Nuevo Testamento era común. Eso que hizo Pablo, usted lo ve como que, wow. No, así pasaba. Ellos en Hechos 4, ellos iban a ir a predicar y dijeron, no, pues no podemos predicar si primero no vamos llenos del Espíritu Santo, porque necesitamos de nuevo. O sea, eso de ser lleno del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, eso es la moda.
Eso lo raro era no ser lleno del Espíritu Santo. Ahora lo raro es una visitación del Señor. Cuidado. Está de moda ser lleno del Espíritu Santo. Está de moda hablar en lenguas, hablar con denuedo y profetizar. Gracias, Oscar, gracias. El resto está de moda acá de callado. Es verdad. Miren, Pablo llegó y dijo, esta gente necesita orientación. Yo le digo, ¿qué tanto lee usted la Biblia? Usted no va a conocer a Dios si no lee la Biblia. Ah, bueno, o va a conocer lo que otro le dijo de Dios. Ah, sí, porque estos sabían hasta lo que Juan había dicho. Digo, acto personal. ¿Cómo es? Mire, no vamos a impactar, vamos a ver una sociedad impactada hasta que una persona no sea impactada. ¿Sí? ¿Bien? ¿Elegante? Ahora, después de eso, ya cambia el lugar, cambia el tiempo y cambian las personas. O sea, yo no dice cuánto tiempo estuvo Pablo ahí, pero pues deducimos que no fue mucho. Fueron 12 personitas nomás, ¿cierto? ¿Cuál fue el impacto? Fueron llenos del Espíritu Santo, hasta ahí bien. Pero del versículo 8 al versículo 10, dice acá, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Cambió el público, cambió el tiempo y cambió el mensaje, ¿cierto? Sinagoga, lugar donde se reunían los judíos creyentes, que viene del tiempo de la deportación, donde como Abraham había hablado con Dios y Dios dijo que si habían 10 no destruía, pues entonces se les metió eso a los judíos. Y en cada lugar donde estaban había una sinagoga, un lugar donde se reunían 10 a estudiar la Biblia. Se supone que 10 piadosos. Entonces Pablo llega a una sinagoga y empieza ya no a hablar del bautismo, sino a hablar del reino de Dios. Y creo que la predicación del reino es muy fuerte porque produce reacciones. Y hay 3 reacciones ahí. Dice la Biblia que ¿qué? Dudaron y Oiga, se endurecieron cuando predicó del reino, porque es más fácil predicar de la religión, pero el reino ya cambia. Pero esa reacción que llegó a empezar en una sinagoga, pero terminó impactando una multitud, dice el verso 8, verso 9, pero endureciendo algunos y no creyendo, maldiciendo el camino del Señor delante se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces subió el conocimiento, y es que el que es de Dios, las palabras de ¿qué? Y entonces hubo gente que maldijo, hubo gente que dudó, hubo gente que se endureció y hubo otros que dijeron hágale pues, y se apartaron como una especie de retiro espiritual. A ver, como eran griegos, los griegos tenían escuelas de pensamiento. Entonces esta era una escuela de uno llamado Tirano. Entonces se dedicaron a estudiar la palabra durante ¿qué? Déjeme, le hago regla de 3, doctrina básica. En esa escuela, que no era una sinagoga, como llegaban libres pensadores, ¿cierto? Y cada uno proponía. En medio de esos 2 años iba la gente como a los procesos de formación que hacen las comunidades cristianas, que son procesos más pequeños de crecimiento, de interacción. Y dice la Biblia en el versículo número 10, escuche esto: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, oyeron ¿qué? Me deja y me invento un término. Eso era como un centro comunitario. Eso era un lugar, sí, eso no era ni una sinagoga ni un templo. Pero sí era un lugar comunitario. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Caseta de acción comunal le sirve? No le sirve. Porque era un lugar donde llegaba la gente a escuchar. A ver, si usted no era judío, tenía que haberse vuelto el judaísmo para entrar a la sinagoga. Usted en la sinagoga, si no era judío, no. Parece como las iglesias cristianas, ¿no? Que la gente se siente rara. Aquí no, era un lugar de disertación. Y le lograron impactar ¿qué? Oyeron. Todos los judíos, ¿o qué? Un impacto. Un segundo impacto. Y es los creyentes y la posibilidad de que la gente escuchara. Le voy a decir algo.
esa escuela de formación es muy valioso. Tener la posibilidad de que los principios de Dios se puedan enseñar en formatos diferentes. Que eso mismo que nosotros sabemos que es tan valioso, lo podamos llevar en lugares y a través de formatos diferentes. En vez de llamarse predicación, se llama conferencia, seminario, taller. No le sirve. No, tiene que ser predicación. Bueno, en vez de citar el versículo, usted llega y dice, como dice un sabio hebreo. ¿No le suena? ¿Sabio hebreo no le gusta? Porque sí, la sabiduría china, como dice un proverbio árabe que no sé qué, ¿y por qué no un proverbio hebreo? Acá hay algo que se salió de lo personal y hay una institución llamada escuela ¿de qué? Sí, pero una escuela, ¿cómo llamaba la escuela del hombre? La escuela de Tirano, o el Instituto Confamiliar, el SENA, la Universidad del Área Andina. No, pastor, la iglesia de Jehová. Pues la iglesia, pero ¿sabe cuántos vienen a la iglesia de Jehová? Los que son de Jehová. Pero el resto nadie, para que venga uno es un camello. Plataformas diferentes en las que se puede enseñar. ¿Usted sí cree que alguien en internet es capaz de? La gente vive en internet y es más fácil, porque la gente puede interactuar y no le tienen que ver la cara. Yo veo al apóstol en una escuela, se llevó a los que escucharon en la sinagoga. Tiene que haber un impacto de organizaciones. Miren, nosotros no podemos cambiar la sociedad si primero no impactamos el individuo. Pero ese individuo tiene un primer círculo que se llama familia, hogar. Nosotros no podemos impactar una congregación porque las congregaciones son familias representadas. Entonces, individuo, familia. Dios crea al hombre, luego crea la familia, luego crea la iglesia y luego crea el Estado. Así que no me diga que va a pasar algo en el Estado, porque el que está en el Estado hace parte de una familia. Va a pasar algo en una familia, pero no va a pasar algo en una familia, sino pasa algo en un individuo. Y es lo que vemos acá. Empezó Pablo lleno del Espíritu Santo con 12, luego va a la sinagoga. En la sinagoga el impacto es tan tremendo que hay una multitud. De la multitud sale una escuela de 2 años. De la escuela de 2 años todos los judíos y griegos que habitaban en Asia escucharon el evangelio. Impacto en las organizaciones, congregaciones, instituciones. ¿Va bien ahí? Elegante. Pero entonces viene un tercer impacto. ¿Y qué me apasiona? En la sinagoga. Si me deja, el versículo número 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún les llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos. Oiga, ¿qué puede llegar a pasar si nosotros empezamos a ser impactados por el Señor? Creemos en el evangelio, obedecemos mandamientos, ¿cierto? Bautismo, promesa, llenos del Espíritu Santo, para afuera, afectar el mundo religioso, afectar las comunidades. Y luego aparece Pablo haciendo milagros Pero ¿sabe qué es curioso? Levante su mano así. Diga conmigo: Dios necesita unas manos para hacer milagros. Aquí están las mías. Denle un aplauso al Señor. A su nombre, gloria. Perdóneme, pero el Señor sí quiere sanar, el Señor sí quiere liberar, el Señor sí quiere restaurar, el Señor sí quiere. Pero ¿sabe qué pasa? Que necesita unas manos. Vayan y impónganlas. Y como ve que
y Pablo imponiéndole las, oró por ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y hacía Dios milagros extraordinarios a través de las. Pero luego aparecía y dice que, bueno, como que los enfermos estaban tan enfermos que no podían ir donde Pablo. Y como que Pablo estaba tan ocupado que no podía ir donde los enfermos. Entonces, ¿sabe qué pasó? Muy sencillo. Dice que el delantar y el pañuelo, pues básicamente, ¿cierto? Porque ni la camisa, ni los calzoncillos de Pablo, porque imagínense, porque alguno diría. Entonces porque como hay tanto misticismo en la iglesia romana, ¿cierto? Que el agua bendita, por allá es que la rosa de no sé qué, que el aceite, entonces cae para el misticismo. Entonces yo ahí orándole al Señor, el Señor, ¿sabe qué me dijo? Yo le dije, Señor, ¿y eso por qué así? Aunque Jesús, ¿cierto? La gente tocaba a Jesús y todo. El Señor me dijo, tocó ungir los mantos porque no había manos. Entonces me dijo el Señor a mí, ¿entiende? Que donde hubieran habido manos, no hubiera tocado que mandar los mantos. Esa es calientica de por la mañana, más las 5:40 más o menos. Amiga, que Dios no quiere, diga que no hay manos. No, es que, y pues los poquitos así no tienen sino 2 o 3 sacos, porque y llevaban y ponían los mantos, los delantales, los pañuelos, y las enfermedades se iban y los demonios se abrían. ¿Será que es que no hay manos? ¿O será que es que ya Dios no quiere sanar? Una de dos. ¿O será que Dios sí quiere sanar, pero seguimos pensando que el ungido es fulano de tal? Ese es el que hace milagros. Tan raro. Pastor, ¿cómo vienen los milagros? Déjeme recordarle lo que dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Yo se lo voy a leer. Y es que hay algo que produce los milagros. Y no es nada raro, es sencillo. Es la predicación de la palabra de Dios. Dice el versículo 19 y 20: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. ¿Por qué habían milagros? Porque Pablo predicaba la palabra, y cuando usted predica la palabra hay unas señales que siguen a la. Por eso usted dice, uy, a fulano los siguen los milagros. No, siguen a la palabra de fulano. Aunque fulano sea un personaje, para que vaya usted a ver, los señales siguen a la palabra. Le pregunto, ¿qué puede pasar? ¿Por qué es tan importante las señales? ¿Por qué es tan importante los milagros? Porque eso trae impacto. Eso impacta. Pero lo bueno de este pasaje es que nos deja ver un proceso personal, institucional o congregacional, y luego social. ¿Qué va a pasar si hay milagros, si hay señales, pero los que estamos ministrando eso no estamos lo suficientemente maduros? Le vamos a robar la gloria a Dios. Porque cuando Pablo estaba allá en Iconio, y Dios dice la palabra que había un nacimiento, que Pablo lo miró y le vio fe para ser sanado, y le dijo, venga, levántese. ¿Qué empezó a hacer la gente? Dioses con semejanza de hombre han descendido, y los iban a adorar. Y Pablo va y se les tira encima y les dice, no, yo soy un hombre como ustedes. Para Pablo era normal, hacía parte del paquete, Jesús lo había dicho. Y yo le digo algo hoy: nosotros estamos caminando, Dios dijo que nos iba a entregar señales, milagros y prodigios. ¿Sí? ¿A quién? No dijo que al pastor Andrés. No vendieron en película, oye, ojalá el pastor esté bien ungido. Dios mío, ¿en serio? Perdóneme, no conozco eso. Para mí eso es del Antiguo Testamento, donde habían hombres ungidos, fulano y mengano. En el Nuevo Testamento todos tenemos la unción del Santo. Esa película suya de que el pastor ore por mí, esa es la película suya, no es la mía. Esa es la película donde usted creció, no es la mía. La mía es que yo estoy ungido y hay otros hermanos ungidos. Y como eso sí, yo creo. Esa sí es la película mía. Yo he hecho fuera demonios porque yo creo.
Yo oro por gente para que sea llena del Espíritu Santo porque yo creo. Ah, usted no cree, cuestión suya, pues yo y creo. Y Dios nos quiere llevar a milagros, señales y prodigios. Pero esta palabra es el camino, porque nos está mostrando, hey, no lo vayan a hacer hasta que sean llenos del Espíritu Santo ustedes. No lo vayan a hacer hasta que no hayan personas lo suficientemente maduras y primero oigan el Evangelio. Pero no podemos ir a hacer milagros porque ¿qué? La gente queda con el milagro y el Evangelio. Usted ha leído el Evangelio como yo, una cantidad de personas que experimentaron la sanidad de Dios. Un señor 38 años paralítico, Jesús se lo encuentra en el templo y le dice: no peque más para que no le venga algo peor. Por favor. O sea, ¿sabe pecar? Es una película. Perdóneme, 10 leprosos, los 10 son limpiados y uno vuelve a dar gracia. No me venga a decir que los milagros traen conversión, pero ellos primero predicaron la palabra. Todos los judíos y los griegos que habían en Asia oyeron el Evangelio. Y después de que oyeron el Evangelio, hacía Dios milagros extraordinarios a través de la mano de Pablo y a través de los pañuelos de Pablo, porque no habían más manos. Y entonces, como consecuencia, pues el enemigo va a venir a ¿qué? Querer imitar, porque es lo único que puede hacer, imitar. Pobre diablo. Mira lo que ocurrió. Pero algunos judíos, ¿qué? Exorcistas ambulantes, verso 13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y habían unos 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y el verso 17 habla de un ¿qué? Ay. Gracias, Betty. Voy a volver a hacer el intento. Y el versículo 17 habla de un ¡pa! Algo que cimbronó, algo que produjo onda. ¿Usted qué cree? Que cada cuánto usted ve unas personas tratando de echar fuera demonios y un solo hombre que venza a 7 los deje desnudos y heridos? Entonces había un impacto de los milagros, había un impacto de que los delantales de Pablo y los pañuelos los llevaban y hacían milagros. Hasta ahí había uno, pero luego cuando trataron de imitar, fue tan increíble que eso que produjo, que la gente quedara atónita, asombrada, extasiada. ¡Wow! Pero no solo se quedaron así, sino que hay alguien que puede producir arrepentimiento y es el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos? O sea, ¿cómo descubrimos que efectivamente el propósito de ese milagro es para qué? Si usted ya cree, usted no necesita ver un milagro, porque usted ya cree. Pero hay gente que necesita ver el milagro porque no cree. A ver, estas señales seguirán a los que... Entonces, ¿qué no seguirán las señales? Mira aquí. Estas señales seguirán a los que... Marcos 16. Y entonces, como yo soy regla de 3, se la volteo. Los que no seguirán a las... Si usted sigue a las señales, perdón, le notifico que usted no cree. Si a usted lo siguen las señales, usted hace parte de los que ya creen. Yo no necesito ver un paralítico levantarse para creer en Jesucristo. Yo no necesito ver un muerto resucitar para creer en Jesucristo. Yo creí en Jesucristo por la fe. Yo creí en Jesucristo por la obra de su Espíritu Santo en mí. Yo sé quién era yo y hay otros que saben quién era yo y yo sé quién soy ahora. No, usted no me puede inventar a mí. Usted no lo está inventando. No, yo sé el que murió por mí. Yo sé quién vive en mí. Yo sé quién me anhela a mí. No venga a carretear. Pero yo necesito. Bueno, genial, generación perversa de última que demanda señal y señal no le será dada. Solamente la señal del profeta Jonás. Oiga, que Jesús resucitó y no le creyeron a esa, querían la señal del cielo. La gente siempre le pide la señal al Señor que no es. No sé si hay alguna otra señal que alguien se ha muerto en la cruz del Calvario y resucite el tercer día. No fue capaz con esa. Pero si nos hubiera mostrado la señal del cielo, sí. Vea, usted no quiere creer, usted es duro para creer. Hagan lo que hagan, no, ya dijo que no iba a creer.
Bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Yo hago parte de ese. Aleluya. Yo no vi a Jesús morir en la cruz, yo no lo vi. Y como dice Chucho Romero, si hubiera estado ahí, yo creo que también, yo creo que yo fui el que lo crucifiqué. En serio, hermano. Porque lo he entregado varias veces. Es que Judas lo entregó una vez, yo lo he entregado varias veces. ¿Qué produjo la señal? ¿Qué produjo el milagro? Pues, verso 17, ¿qué pasó? Y esto fue ¿qué? Notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron ¿qué? Primero habían oído y ahorita ya tuvieron temor. Otra palabra dice respeto, y dijeron wow. Y pasó algo más. ¿Y era qué? ¿Era qué? ¿Era qué? ¿Era qué? ¿Quién? El nombre de Pablo, el nombre de la iglesia de Pablo, el nombre del ministerio de Pablo. Entonces es de Dios. Entonces es de Dios. Cuando hay un nombre que es magnificado, que es el nombre sobre, perdónenme, en el nombre de Pablo no es sana nadie, ni el de Pedro ni el de María. En el nombre de Carlitos no hay perdón de pecados. En el nombre de fulanito no se sujetan los demonios. Hay un nombre, y se lo digo porque lo he visto, es el nombre de Jesús. Yo he visto los enfermos sanarse en el nombre de Jesús, los demonios irse. He visto en el nombre de Jesús gente ser perdonada. He visto en el nombre de Jesús gente ser salva. El nombre es sobre todo nombre. Entonces, si es en el nombre de Jesús que se sanan los enfermos, que se echan fuera los demonios, que hay perdón y que hay salvación, entonces ese nombre tiene que ser magnificado. Y hacía Dios milagros a través de las manos de Pablo. Dios quiere hacer milagros, pero quiere que su nombre sea magnificado. Y hay algo más sano, algo más especial que tiene esta palabra, y es que empezó con una palabra, Pablo predicándoles a esos hombres para que creyeran en el evangelio, como consecuencia obedecieran, bautizarse y luego recibieran la promesa. Vuelve otra vez la palabra. Entonces podríamos decir, por tu palabra todo ¿qué? Todo acaba y vuelve a empezar, o todo empieza y todo acaba. Porque todo empezó con la predicación de Pablo a 12 y todo termina con la predicación de Pablo haciendo señales y milagros, y la palabra prevalecía. Versículo número 19. Miren la reacción. ¿Cómo sabemos que hubo avivamiento? Asimismo muchos de los que habían ¿qué? Practicado la magia trajeron los libros y los quemaban delante de todos. Hecho la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente. Déjeme, hago una comparación. A ver, alguien o va donde el Señor a buscar su sanidad, su milagro, o viene donde José Gregorio Hernández a buscar el milagro. Lo contrario, todo lo contrario. Lo antagónico de una profecía es que una adivinación, una bruja. Gracias, Alex. Entonces, pregunta, si les tocó ver que un endemoniadito era capaz con 7 hijos de un sacerdote, se convirtieron hasta los brujos. No, pero ve, es que ella me trama así suave. Piensa y verá. Habían 7 hijos de un tal Exeba, sacerdote, y entonces eran, ¿cierto? Eran exorcistas ambulantes. Le echamos fuera demonios con babasa, se los sacamos, salen varias manifestaciones, los tenemos por todos lados. Exorcistas ambulantes, ¿cierto? Por la calle, Y este solo endemoniadito, para eso que era un endemoniado decente, a Jesús conozco, ¿verdad? Qué bonito. Y yo sé quién es Pablo, o sea, bien de información y todo. Pero usted, la verdad, voy a revisar acá. No los tengo registrados, la verdad. No me sale, qué pena, hombre, de verdad. Me toca empelotarlos y me toca agarrar. No, empelotarlos no. La versión antigua es desnudo empelotado. Sí, de verdad me toca, sí, empelotarlos y todo. 1 contra 7. Entonces, la pregunta, ese impacto de los milagros y los impactos de las liberaciones y de la garrotía y la pelotada de los otros. No dice la Biblia
yo estoy, o sea, que me tienen que dejar pensar, ¿no? O como diría un predicador, hermano, lea lo que no está escrito. O sea, fue tanto el susto que todos los que ejercían la magia, o sea, dijeron, emborrachó al policía. ¿Esto qué es? O sea, vinieron, eso, gracias, este está conectado. ¿Qué? Más bien vamos a quemar estos libros. Y todo el mundo venía confesando los que, para efectos de nosotros, lo que yo un día vi en una visión que Dios me mostró y que lo experimenté muy mínima. Una tarde, un domingo en la tarde, yo le dije, Señor, eso es muy duro en la cárcel, se convierte en 5, se descarrían 10. Porque yo había bautizado a unos muchachos en el patio cuarto, como 5 muchachos en el patio cuarto, bautizados trina. Eso fue como un viernes. Volví como el martes y un pelado, un carro que llaman en la cárcel, se me arrimó y dijo, hermanito, vengo. Esos manes que usted bautizó el viernes, por la noche, se los fumaron. Jesús de Nazaret. O sea, se descarriaron. Se desconvirtieron. ¡Ah! Este me lo escuchó. Esa fue la palabra, se desconvirtieron. Se desconvirtieron. Y pasa en la cárcel de verdad, a veces pasa. Y yo le dije al Señor, no, pues casi como Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y esa tarde tuve una visión, viendo a hombres salir de las celdas en la mitad de un patio y entregar droga y armas. Y el Señor me dio la palabra del profeta, vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y en la cárcel de Belén de Umbría, en la dirección del doctor Mauricio Bedoya, yo tuve el privilegio de predicar el evangelio a medio patio, a voz en cuello, y hacer un reto y decir, ¿quién hoy cambia un chuzo por una Biblia? Saqué 7 puñales, se lo entregué al doctor Mauricio, que era agnóstico, picado de agnóstico. Ni agnóstico era. Yo conozco agnósticos de verdad, pues él no era ni agnóstico, pero orgullosos, ¿cierto? Ustedes todos ateos. En serio, no, si alguien no va a creer, pero que sepa por qué no cree. Yo sé por qué creo lo que creo, soy lo seguro. Si no va a creer, sepa por qué no cree, pero dejarlo ahora. Entonces llegué y le coloqué esos 7 cuchillos y me dijo, hermano Andrés, ¿eso qué es? Y le dije, el evangelio de Dios, que es poder, que no son palabras sino poder. Hoy le digo, esos brujos se asustaron. Pero esto viene tremendo, más bien, confesaron los pecados. Y como una manifestación, o sea, si fuera un fornicario, ¿qué entregaría? Los condones. Si fuera un idólatra, los crucifijos, ¿cierto? El espaculario, ¿cierto? Si fuera un mentiroso, diría la verdad. O sea, eran brujos, tenían libros, pues quemaron los libros. Eran del Lobo Sur, quemaron, no, mentiras. No, oye, me meten los del Pereira acá. Pero quiero decir hoy, ¿usted puede creer y se puede imaginar que Dios visite una ciudad y traiga arrepentimiento? Perdón, se lo digo con todo respeto, usted debe tener un familiar de orientación sexual, homosexual, no sé. Ahí todos tenemos a alguien para ahí cerquita y lo respetamos como un fornicario. Usted debe tener un fornicario familiar también y un buen adúltero también de pronto. Pero quiero decir, esta ciudad fue impactada. 70,000 personas en Bogotá, la marcha del orgullo gay. Y yo le pedí al Señor, le dije, Señor, yo quisiera ver gente que salga a confesar a Jesús y decir, estoy arrepentido. Ya un día de confesión de pecados, de todos los pecados, no de la homosexualidad. Que perdón, los homosexuales van para el infierno, seguro. Para el mismo infierno que van los mentirosos, los adúlteros, los avaros, los injustos. Y también no van los cobardes para el mismo infierno, la misma candela y con el mismo Satanás. ¿Qué vamos a decir? Se arrepintió, un impacto. ¿Un qué? Personal, congregacional, institucional y social. ¿Qué prevaleció? ¿Cómo sostenemos un avivamiento? ¿Cómo vamos a hacer? Pues cuando la palabra prevalezca. ¿A través de qué? Políticas públicas, pénsul educativo. O sea, póngale eso el nombre y verá. Me termino aquí, ya lo vas a dejar mi pelo. Espérame. Versículo 20. Ponga el 20 ahí.
Y crecía y qué. Crecía y qué. ¿La qué? Poderosamente la qué. ¿Cómo hacemos para sostener eso? ¿Cómo hacemos para pasar de un culto evangelístico a una vida evangelística? ¿Cómo hacemos para pasar, cierto, de wow, fulano de tal se paró de la silla, pero adulterio? Sí, se paró de la silla de ruedas y cayó con una vieja, pues ¿qué le hacemos? Sí, pasó de paralítico a adúltero. O sea, ¿cómo vamos? Yo sé, yo lo voy a hacer cuando prevalezca la palabra de Dios en su mente, en su corazón. Cuando la educación de un país esté basada en principios y valores. Cuando la institución llamada familia prevalezca. Cuando las comunicaciones tengan un sentido de informar y no de distorsionar. Cuando hagamos cultura. Cuando hagamos arte para honrar al mayor artista que hay, al creador. Seguro. ¿Cómo vamos a hacer el día que prevalezca la palabra del Señor? Ese día va a prevalecer. Ahora, vuelva el miércoles para que estudiemos de ahí para abajo. Que se desató el diablo y le acabó el negocio a la Diana de Éfeso. ¿Cierto? O sea, espere que a través de leyes nos doctrinen. Espere. Sí, usted lee hasta el 20 y dice aleluya. Lea el 23 para abajo. Eso es con alboroto, eso es con gritería, eso es con gente que la persiguen. ¿Por qué? Porque usted qué espera, si va a predicar el evangelio, pues nos van a perseguir por el evangelio. Sí, porque no, si yo lo dejo ahí, usted queda animado. Pero usted sabe que conmigo como es una de cal y la otra de arena. El miércoles es la de arena. Prepárese, porque después de eso se va a venir la persecución. Porque usted qué cree, que es que el diablo va a quedar muy contento. Bueno, ahí se convirtieron pues los brujos, los diablos y todo. Hombre, muchacho, qué pela tan buena que pegó, ¿eh? No. Espere que si nosotros impactamos, espere que. Hoy le digo, bajo esta palabra, esta casa camina con relación a lo que Dios dijo, que íbamos a hacer milagros, señales y prodigios. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesús sea magnificado, para que la gente se arrepienta y hayan actos públicos de arrepentimiento, actos públicos en que la gente reconozca a Jesucristo y se arrepienta. Pastor, ¿y cómo vamos a sostener eso? Haciendo que la palabra de Dios prevalezca en su corazón, en su familia, a través de políticas públicas, a través de la radio, la televisión, a través de la educación, a través de cada uno de los montes, haciendo que la palabra de Dios prevalezca. ¿Usted cree eso? Den un aplauso al Señor. Póngase de pie. Y quiero que esta canción con todo el entendimiento, quiero que entienda que estamos caminando en lo que Dios nos dijo. ¡Santo!